Queréis. Pues buenos días a todos. Buen día a Tom. Hoy en la plataforma de formación continuada de diagnóstico por imagen tenemos a Verónica Martín, que es R2 del Hospital Dr. Josep Trueta. Y como ha acabado la rotación ahora de osteomuscular, ¿verdad, Vero? Pues nos ha preparado una sesión sobre las lesiones glenomerales. Y después para hacer los comentarios y el coloquio después de la sesión tenemos un panel de lujo y de expertos. Tenemos a Luis Cerezal, a Daniel Bernabeu y a Andrea Alcalá, que bueno, continuaremos un poco con el coloquio que estamos teniendo ahora al principio. O sea, que cuando quieras, Vero, todo tuyo. ¿Se ve bien? Perfecto. Lo puedes hacer en modo presentación porque lo tienes como... ¿Ahora? No. No, todavía no. Eh, mm, Dani, no sé si puedes ayudarme sí. a que... A ver, dale aquí, presentación. Vale, es que es raro. ¿Tú lo ves entero, Verónica, o no? Sí. Vale, pues espera, deja un segundo. Bien. Bueno, buenos días. Soy Verónica Martín, residente de segundo año de radiodiagnóstico del Hospital Dr. Josep Trueta, y hoy voy a hacer una revisión sobre las principales lesiones glenomerales que nos podemos encontrar en la inestabilidad de hombro, centrándonos sobre todo en las lesiones del labrum glenoideo. La articulación glenohumeral destaca por su gran movilidad, siendo la articulación más móvil del cuerpo. El problema es que esto se consigue a cambio de sacrificar estabilidad. Por ello, es la articulación que más frecuentemente se luxa del cuerpo, siendo las luxaciones del hombro más del 50% de las luxaciones que se observan en urgencias. Además, el pequeño tamaño de la fosa glenoidea y la relativa laxitud de la cápsula articular hacen que la articulación sea inestable y propensa a subluxaciones y dislocaciones. Existen tres tipos de luxaciones. La más frecuente, con diferencia, es la anterior, que corresponde al 95% de luxaciones de hombro. Después tenemos la posterior, mucho menos frecuente, que clásicamente es la que se ha relacionado con las caídas por ataques convulsivos. Y por último, la menos frecuente, que es la luxación inferior. La incidencia en el tipo de luxación se puede explicar por la anatomía de la propia articulación glenohumeral y sus estructuras de soporte. De manera que la cabeza humeral, cuando se luxa, tendrá tendencia a desplazarse en sentido anterior, ya que el movimiento en la dirección posterior estará limitado por el borde posterior de la cavidad glenoidea, que está en una posición antevertida, como vemos en la imagen. Y también tiene tendencia a desplazarse ligeramente en dirección inferior, ya que el movimiento en dirección superior estará limitado por el acromion, la apófisis coracoidea y los tendones que conforman el manguito rotador. Haciendo un breve repaso anatómico, la articulación glenohumeral tiene diferentes estructuras de soporte que estabilizan la articulación. Algunos son elementos de estabilización pasivos, como son las estructuras óseas y la propia cápsula, y otros son estabilizadores activos, como serían los tendones de los músculos. Si los enumeramos siguiendo su localización, en el centro tenemos la cavidad glenoidea con su cartílago articular, rodeada por este anillo fibrocartilaginoso que es el labrum, y superiormente encontramos el ligamento coracocromial, que como su nombre indica va desde el acromion hacia la coracoides. También tenemos el tendón de la porción larga del bíceps, que pasa por encima de la articulación glenohumeral, y por último el tendón del supraespinoso, que pasa también por encima para ir a insertarse a la tuberosidad mayor del húmero. Anteriormente, las estructuras que tenemos son la región anterior del labro, los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior y el tendón del subescapular. Y por último, las estructuras que tenemos en la región posterior son el labrum posterior, el tendón de los músculos infraespinoso y del redondo menor y la banda posterior del ligamento glenohumeral inferior.
Pasando ya a la fisiopatología de las luxaciones, entender el mecanismo de la luxación nos ayuda a predecir cuáles serán los hallazgos patológicos más frecuentes. En el caso de las luxaciones anteriores de hombro, que como ya he dicho son las más frecuentes, lo que ocurre es que la cabeza humeral se desplaza anteriormente y lo que se produce es un impacto de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea, como vemos en esta segunda imagen, impactándose la porción posterolateral de la cabeza humeral con la porción anteroinferior de la glenoides, provocando lesiones óseas en la cabeza humeral y en las porciones tanto ósea como cartilaginosa del labrum anteroinferior. Por tanto, tendremos unas lesiones residuales características en esta región que son las que tenemos que identificar y que ahora describiremos. Por último, también mencionar el papel de la arterioresonancia magnética, que se considera la prueba de imagen de elección en el estudio de la inestabilidad glenohumeral, ya que al provocar la distensión de la cápsula articular permite una mejor visualización de las estructuras intraarticulares, pudiendo visualizar mejor el labrum glenoideo. La arterioresonancia consiste en la inyección intraarticular de contraste paramagnético guiado por ecografía o por escopia, inyectando una solución en dilución variable que suele ir de concentración de 0,1 a 0,3 de gadolinio con suero salino. En el caso de nuestro hospital realizamos la inyección de contraste guiada por TAC, añadiendo también a la mezcla contraste yodado, obteniendo así en un mismo procedimiento imágenes de artro-TAC y de arterioresonancia. Esto puede ser muy útil porque aunque la arterioresonancia magnética es la técnica de elección para la evaluación de las estructuras articulares y ligamentosas, las reconstrucciones de alta calidad de los equipos de tomografía actuales permite la visualización de gran parte de las lesiones articulares, siendo más útil incluso que la arterioresonancia en la visualización de las lesiones óseas y cartilaginosas y para la visualización de cuerpos libres intraarticulares. Por tanto, el disponer de ambas técnicas que se complementan entre ellas nos puede ayudar a realizar un diagnóstico más preciso. Pasando ya a los tipos de lesiones que podemos encontrar en la inestabilidad de hombro, las podríamos dividir en tres grandes grupos: las lesiones óseas, las lesiones del labrum y las lesiones ligamentosas. Las lesiones óseas serían principalmente la lesión de Hill-Sachs y el bancar óseo. Las lesiones del labrum anteroinferior incluyen las lesiones de Bankart cartilaginoso y sus variantes. Las lesiones del labrum superior, que son las llamadas lesiones de SLAC, y por último las lesiones del labrum posterior, como el Bankart inverso y la lesión de Polpsa. Y finalmente las lesiones ligamentosas, destacando la del ligamento glenohumeral inferior. Empezaremos por las lesiones óseas, que principalmente son la lesión de Bankart y la lesión de Hill-Sachs, que se producen en las luxaciones anteriores de hombro debido a la impactación de la cara posterolateral de la cabeza humeral con la porción anteroinferior de la glenoides, como hemos visto en el esquema anterior. La lesión de Hill-Sachs consiste en la pérdida de la forma circular de la cabeza humeral en su región posterolateral, observando una pequeña muesca en dicha región debido a la pérdida ósea por el impacto repetido de la cabeza humeral en esta localización. Aquí tenemos una imagen de un paciente del hospital al que se le realizó una resonancia por clínica de dolor en el hombro y luxaciones repetidas, y podemos apreciar este hundimiento en la región posterolateral de la cabeza humeral correspondiente a una lesión de Hill-Sachs. La lesión de Bankart ósea, de la que luego hablaremos con más detenimiento, consiste en un defecto óseo en la región anteroinferior de la glena. Aquí abajo vemos una imagen de arterioresonancia donde se observa una disrupción del hueso subcondral, que la podemos visualizar más claramente en la imagen de TAC que tenemos al lado, donde se observa esta muesca ósea en la región anteroinferior de la glena que corresponde a una lesión de Bankart ósea. Al ser lesiones que se producen por el mismo mecanismo lesional, es muy común ver ambas lesiones asociadas en el mismo paciente. Por tanto, cuando vemos un defecto óseo en la cabeza humeral, debemos siempre fijarnos bien en la glena en busca de pequeños fragmentos óseos en su margen anteroinferior. Cuando confluyen ambas lesiones de la cabeza humeral y de la glena es cuando hablamos de lesiones bipolares,
que consiste en la coexistencia de una lesión de Bankart óseo junto con un defecto de Hill-Sachs. Según si predomina uno u otro, podemos clasificar estos tipos de lesiones en lesiones on-track y lesiones off-track. El concepto track o glenoid track se refiere al área de la cabeza humeral que contacta con la cavidad glenoidea y que se entiende como una vía o carretera por donde la glenoides se desliza al mover el brazo. De aquí el concepto de track. En condiciones normales, en una articulación sana, esta área de contacto de la cabeza humeral con la glenoides corresponde al 83% de la anchura total de la cavidad glenoidea. El concepto de glenoid tract, entonces, como he dicho, es esta área de la cabeza humeral que contacta con la glenoides. Nos va a ayudar a entenderlo mejor este esquema y este dibujo que la representa como si fuera una carretera por donde va a pasar la glenoides, que sería el coche. Entonces, si el defecto de Hill-Sachs de la cabeza humeral es pequeño, como vemos en el primer esquema y en el dibujo del coche de al lado, la vía por la que pasa la glenoides mantendrá la estabilidad y es cuando hablamos de lesión on-track. Este tipo de lesiones, por tanto, tiene un menor riesgo de recidiva. En cambio, si se trata de una lesión off-track, el defecto de Hill-Sachs, como vemos en la imagen, va a ser mayor que el área de contacto de la glena con la cabeza humeral y, por tanto, aquí tendremos una articulación muy inestable donde es fácil que la glenoide se salga de la vía, produciendo inestabilidad y, por tanto, más tendencia a luxaciones repetidas. Esto puede ser importante de cara al pronóstico y manejo de las lesiones por parte de los traumatólogos, ya que en las lesiones off-track será necesario un manejo quirúrgico más agresivo. Por último, en cuanto a las lesiones óseas, vamos a hablar del cálculo de pérdida ósea. ¿Por qué es importante este cálculo de pérdida ósea? Pues por lo mismo, principalmente de cara al cirujano ortopédico, por si pudiera ser útil para el manejo quirúrgico de las lesiones, ya que dependiendo de la severidad de la lesión puede requerir un abordaje diferente. La técnica de elección para el cálculo de pérdida ósea es el TAC, especialmente útil el TAC con reconstrucciones multiplanares en 3D, aunque también es posible realizar el cálculo de pérdida ósea mediante resonancia magnética. No hay un método estandarizado universal para el cálculo de la pérdida ósea. El que voy a explicar es el método del Best Fit Circle, que es uno de los más usados. Entonces, para realizar este método, lo que hacemos primero es conseguir un plano sagital de la cavidad glenoidea y trazar un círculo lo más ajustado posible a los 2/3 inferiores de la glena, ajustando el círculo a los márgenes inferior y posterior de la glenoides, como tenemos aquí en esta imagen de TAC o en esta otra de reconstrucción 3D. De esta manera, asumimos que el círculo que hemos trazado sería la superficie glenoidea normal si la glenoides estuviese sana, que lo vemos representado con una D mayúscula, y que esta porción que falta del círculo sería la pérdida ósea, que lo marcaremos con una D minúscula. Si dividimos el diámetro de la pérdida, es decir, la D minúscula, entre el diámetro del círculo perfecto que hemos trazado y lo multiplicamos por 100, obtendremos el porcentaje de pérdida ósea de la glenoides, que se considera que ya empieza a ser crítico a partir de un 20-25%, aunque cada vez hay más tendencia a ir bajando el porcentaje. Si queremos calcular el glenoid tract, lo que tenemos que hacer es multiplicar el diámetro total del círculo que hemos trazado, es decir, la D mayúscula, por 0,83. Y a esto le restaremos el diámetro de la porción ósea que hemos perdido, obteniendo así el diámetro del carril glenoideo. Y ya por último, calcularemos también el defecto de Hill-Sachs. Para ello simplemente tenemos que coger un corte axial de la cabeza humeral y trazar un círculo perfecto sobre ella. Y simplemente medimos a lo largo la longitud del defecto de Hill-Sachs, como está marcado con la línea amarilla. Como he mencionado antes, si el defecto de Hill-Sachs es mayor al glenoid tract, estaremos ante una lesión off-track con riesgo de enganche y de luxación. En cambio, si el defecto de Hill-Sachs es menor que el glenoid tract, estaremos ante una lesión on-track con menor riesgo de recidiva.
Pasamos ya a las lesiones del labrum glenoideo. Para explicar las lesiones del labrum podemos utilizar un enfoque horario, como el que vemos en el esquema, colocando el número 12 en la parte superior del labrum, el 3 en la región anterior, el 6 en localización inferior y por último el 9 en la localización posterior. Esta distribución horaria puede ser útil también a la hora de realizar el informe para describir dónde se localiza la lesión que estamos viendo y que quien lea el informe se pueda hacer una idea. Empezaremos por las lesiones del labrum anteroinferior, que son las más frecuentes. Se producen en luxaciones anteroinferiores de la cabeza humeral que provocan arrancamiento del labrum glenoideo anteroinferior, que dividiendo el labrum en cuadrantes horarios, como he explicado, la afectación se encontraría entre las 3 y las 6 en punto. Aquí están incluidas las lesiones de Bankart, tanto óseas como cartilaginosas, y sus variantes, las lesiones de Perces, las lesiones ALPSA y las lesiones GLAD. Antes de empezar, quiero recordar que en la porción anterior de la glenoides encontraremos diferentes estructuras: el labrum glenoideo, el cartílago articular y el periósteo de la glenoides. En función de cuáles de estas estructuras se rompan, tenemos las diferentes variantes de las lesiones del labrum anteroinferior que ahora vamos a ver. Empezaremos por las lesiones de Bankart, que son las lesiones del labrum anteroinferior más frecuentes. Son lesiones de la glenoides, como he mencionado, en su región anteroinferior, que se producen, como ya hemos explicado, por el impacto directo de la cabeza humeral contra el borde anteroinferior de la glena. Diferenciamos entonces entre la lesión de Bankart cartilaginosa o de partes blandas, que es la más frecuente, que se refiere a la región del labrum, en esta región anteroinferior y de la cápsula, observando el labrum deformado y separado de la glenoides, como vemos en este esquema. Estas lesiones se pueden asociar o no a una fractura ósea de la glenoides adyacente, como vemos en el esquema de debajo, y es entonces cuando hablamos del Bankart óseo. Aquí os he puesto también una imagen de artrorresonancia de un paciente del hospital con inestabilidad humeral y luxaciones repetidas, donde lo que se observó fue una desinserción y desplazamiento medial del labrum anteroinferior, correspondiente a una lesión de Bankart de partes blandas. Y debajo tenemos una imagen de TAC del mismo paciente que se adquirió durante la administración de contraste, donde observamos un pequeño fragmento óseo en la parte anteroinferior de la glena, correspondiente a un Bankart óseo. La lesión de Perces es una variante de la lesión de Bankart en la que se produce una avulsión del labrum glenoideo similar al Bankart con arrancamiento condrolabral pero sin rotura del periósteo, que se encontrará únicamente despegado en la zona anterior. Aquí tenemos un esquema donde podemos comparar las dos lesiones. La del Bankart, donde vemos la rotura tanto del labrum y del cartílago articular como del periósteo, y la lesión de Perces, que vemos que es lo mismo, pero sin rotura del periósteo. Únicamente se produce un levantamiento. En la artrorresonancia se suele visualizar como un sutil defecto con paso de contraste filiforme en la unión condrolabral. De hecho, muchas veces en las imágenes de artrorresonancia puede que no veamos el paso de contraste a través del desgarro, ya que al estar el periósteo glenoideo intacto, el labrum se puede mantener en su posición normal cuando el brazo está en su posición neutra. Es por ello que puede facilitar la detección de este tipo de lesiones la posición AVER, es decir, en abducción y rotación externa del hombro, que hace que se tense la banda anterior del ligamento glenohumeral inferior, aumentando las posibilidades de detectar el desgarro. Aquí vemos una imagen de artrorresonancia del mismo paciente de la diapositiva anterior, pero con la adquisición de las imágenes en posición AVER. Y vemos que el defecto de contraste que en la imagen anterior era muy sutil, en esta imagen se puede visualizar con más facilidad. Las lesiones ALPSA, cuyas siglas significan avulsión fibroligamentosa periosteal anterior, es otra de las variantes del Bankart, que consiste también en un desgarro total del labrum y del cartílago anteroinferior, que se encuentra desprendido de la glenoides y desplazado medialmente, adherido al periósteo, como vemos en este dibujo.
El periósteo se encuentra íntegro también, como en la lesión de Perces, pero más levantado del hueso que en un Perces. En las imágenes de artorresonancia vemos este arrancamiento del labrum anterior inferior, que se encuentra desplazado medialmente, con el periósteo glenoideo íntegro, pero desprendido del hueso. Vemos cómo este tipo de lesiones, al contrario que las de Perces, son más fácilmente identificables en la artorresonancia con el brazo en posición neutra. Aquí tenemos un caso del hospital de un paciente de 33 años con clínica de dolor en el hombro y luxaciones recidivantes de años de evolución a raíz de un accidente de tráfico. Se realizó la artorresonancia magnética observando una desinserción del labrum anteroinferior, como vemos aquí en la imagen, con levantamiento del periósteo que sugería una lesión de tipo ALPSA, asociando también un fragmento óseo que vemos también mejor en la imagen de TAC. Y por último, para finalizar con las lesiones del labrum anteroinferior, tenemos la lesión de Glatt, que se produce cuando una lesión parcial del labrum glenoideo anterior, que puede ser cualquiera de los tipos que hemos visto anteriormente, se extiende hasta el cartílago articular, provocando un desgarro parcial del mismo. Aquí tenemos una imagen de artorresonancia donde vemos una lesión del labrum anteroinferior asociando daño en el cartílago articular, que como vemos no tiene una morfología lisa típica, sino que tiene una morfología irregular. Aquí tenemos otro caso del hospital de un hombre de 40 años con inestabilidad del hombro y tenemos la imagen de artorresonancia donde se observa paso de contraste a través del margen anteroinferior del labrum. Aquí he girado la imagen para poder verla mejor, apreciándose también una leve irregularidad del cartílago articular adyacente, que lo podemos ver mejor si lo comparamos con el de la región posterior, que tiene la morfología normal. El conjunto de estos hallazgos hizo sugerir una lesión de tipo Glatt. Pasamos ahora a las lesiones del labrum superior, que son las llamadas lesiones SLAP. Superior labral, anterior to posterior. Estas hacen referencia a lesiones del labrum superior que se producen en dirección de anterior hasta posterior. No suele estar asociada con clínica de inestabilidad del hombro, pero como está asociada a sobrecarga de la articulación en deportistas, nos lo podemos encontrar en el estudio de la inestabilidad en este tipo de pacientes. Suelen ocurrir en el sitio de inserción de la porción larga del bíceps, es decir, desde las 10 horas hasta las 2 horas, y puede asociar lesión del tendón de la porción larga del bíceps, de los ligamentos glenohumerales o de otros cuadrantes del labrum. Actualmente hay descritos hasta 10 tipos diferentes de lesiones SLAP en función de cuál es su localización y las lesiones asociadas de las estructuras adyacentes, siendo las más importantes las 4 primeras, que son las primeras que se describieron, especialmente la tipo 2, que es la más frecuente. En el tipo 1 lo que veremos es una irregularidad del borde superior del labrum glenoideo, pero sin rotura. En el tipo 2 ya sí que veremos un desprendimiento del labrum superior de la glenoides. En el tipo 3 veremos un desgarro del labrum superior en asa de cubo. Y por último, en el tipo 4 veremos también un desgarro en asa de cubo del labrum, pero con afectación del tendón de la porción larga del bíceps. Aquí tenemos unas imágenes de artorresonancia en un corte coronal y en un corte axial, donde observamos paso de contraste entre el borde superior del labrum y el cartílago, con separación del labrum, correspondiendo a una lesión SLAP de tipo 2. Aquí tenemos otras imágenes que corresponden a una lesión SLAP de tipo 3, donde vemos una rotura en asa de cubo del labrum superior, pero vemos cómo el tendón de la porción larga del bíceps, que pasa por encima, se encuentra totalmente íntegro. Y ya por último, mencionar también las lesiones SLAP de tipo 5, que es cuando se produce un desgarro del labrum anteroinferior de tipo Bankart que se continúa hacia el labrum superior con una lesión de tipo SLAP.
Como podemos ver muy bien aquí, en este corte coronal, donde se observa el paso de contraste entre el labrum y el cartílago, tanto en la región anteroinferior como en la región superior del labrum. Pasamos ya a las lesiones del labrum posterior, que se producen por el mismo mecanismo fisiopatológico, pero en este caso se producen por una luxación de la cabeza humeral en sentido posterior, impactando igualmente sobre la glenoides y produciendo lesiones tanto óseas como labrales, similar a las que he mencionado antes, pero en este caso estarán localizadas en la región posterior de la cabeza humeral y de la glenoides, y en la región posterior del labrum y del cartílago labral. Que si utilizamos el esquema horario que he mencionado antes, este tipo de lesiones labrales se encontrarían en la franja horaria de las 6 en punto a las 9. La lesión de Bankar inverso, como su mismo nombre indica, es igual que las lesiones de Bankar que he mencionado antes, pero en lugar de estar localizada en el labrum anteroinferior, estarán localizadas en el labrum posterior-inferior. Veremos una deformidad y desgarro del labrum posterior-inferior que se encontrará separado de la glenoides y que, igual que en el Bankar clásico, puede asociar fracturas óseas de la glenoides adyacente, pero en este caso en la región posterior de la glena, y es cuando hablaremos de Bankar óseo inverso. Aquí tenemos una imagen de resonancia donde observamos este desgarro del labrum posterior inferior, y aquí en la imagen de la derecha vemos un ejemplo de Bankar óseo inverso donde vemos un corte de TAC donde se aprecia un desprendimiento de un fragmento óseo en la región posterior de la glenoides. La lesión de Polpsa consiste en una avulsión posterior perióstica labrocapsular, es decir, se produce el mismo tipo de lesión que las lesiones ALPSA, pero en la región posterior del labrum, que recordemos que consistía en un desgarro total del labrum que se encontrará completamente desprendido de la glenoides, en este caso en su localización posterior, con levantamiento del periósteo adyacente, pero sin rotura de este periósteo. Aquí tenemos una imagen de resonancia de una lesión de Polpsa, donde identificamos esta avulsión del labrum posterior con desplazamiento posterior del labrum, y vemos aquí esta línea hipointensa que corresponde al periósteo que se encuentra intacto pero completamente levantado de la glenoides. Aquí tenemos otro caso del hospital donde observamos un despegamiento contralabral en el margen posterior de la glena, pero sin afectación del periósteo, que se encuentra únicamente levemente levantado, pero vemos que está íntegro. En este caso se trataba de una lesión de Kim. La lesión de Kim consiste en una avulsión contralabral posterior, sería lo mismo que el percés que hemos visto anteriormente, pero localizado en el margen posterior de la glena. Y por último, hay un tipo de lesión típica de la luxación y subluxación posterior del hombro, que es la lesión de Bennett, que consiste en una calcificación de la banda posterior del ligamento glenohumeral inferior, secundaria a la avulsión de dicha banda. Se produce a consecuencia de la tracción repetitiva de la unión capsuloperióstica posterior y suele estar asociada a subluxación y desgarro labral posterior. Se ha visto típicamente asociada a deportes donde se realizan lanzamientos por encima de la cabeza, típicamente en los jugadores de béisbol. En la imagen de TAC de la derecha vemos un corte donde identificamos esta osificación en la parte posterior inferior de la glena que corresponde a esta calcificación del ligamento glenohumeral inferior. En cuanto a las lesiones ligamentosas, la más importante que tenemos que recordar es esta lesión del ligamento glenohumeral inferior, que es la humeral avulsion of the inferior glenohumeral ligament. Consiste en un desgarro del ligamento glenohumeral inferior en el sitio de su inserción en el húmero, como vemos en este dibujo. ¿Cómo lo veremos en la retroresonancia? Pues veremos una retracción en el sitio de la inserción del ligamento que condicionará una alteración de la morfología del receso axilar, que en condiciones normales vemos que tiene esta forma de U, y cuando se produce este tipo de lesión adquiere esta morfología en forma de J con extravasación de contraste a este nivel. Y ya por último, es importante saber que existen variantes anatómicas en el labrum
que es importante conocer que están localizadas en la porción superior del labrum y que pueden confundirse con las lesiones de tipo SLAP. En primer lugar, tenemos el receso sublabral y el foramen sublabral, que los veremos como una hiperintensidad lineal entre el labrum y el cartílago glenoideo, localizados en la posición de las 11 en punto a la 1 en punto, en el caso del receso sublabral, coincidiendo con el lugar de inserción de la porción larga del bíceps. Como podemos apreciar, es el que más fácilmente se puede confundir con una lesión de tipo SLAP al estar localizado en la misma posición. Y luego tenemos este otro, que es el receso sublabral, que es similar, pero está situado ligeramente posterior, en localización de la 1 a las 3. Hay una serie de signos que nos pueden ayudar a diferenciar un receso sublabral de una lesión de tipo SLAP. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que un receso sublabral se presentará como un defecto lineal fino con un grosor menor a 3-5 milímetros como mucho, de márgenes lisos que resiguen el contorno del cartílago glenoideo. Además, lo más importante es que siempre se extenderá únicamente en dirección medial al cartílago, como vemos en la imagen, nunca lo hará hacia afuera. En cambio, en el caso de la lesión SLAP, sí que vemos cómo el defecto del paso de contraste se extiende hacia lateral. Además, puede presentar márgenes irregulares y sobre todo tenemos que sospechar ante defectos grandes mayores a 3-5 milímetros. Muchas veces puede ser muy difícil diferenciar una lesión SLAP de este tipo de variantes anatómicas, ya vemos en la imagen que se parecen mucho y nos podemos confundir. Sin embargo, hay que recordar que en todo caso las lesiones SLAP no están relacionadas con la clínica de inestabilidad glenohumeral. Por tanto, el hecho de detectarla o no tampoco va a cambiar mucho el manejo, siendo en la gran mayoría de casos el manejo de estas lesiones un manejo conservador. También tenemos el complejo de Buford, que se trata de una anomalía congénita del labrum, en la que encontramos una ausencia del labrum anterosuperior en la posición de la 1 en punto hasta las 3 en punto. Y normalmente se asocia también a un engrosamiento del ligamento glenohumeral medio, como vemos en esta imagen. Este tipo de variante anatómica se podría confundir con una lesión de tipo Bankart. Pero si recordamos, las lesiones de tipo Bankart se localizan en la posición de las 3 a las 6. Sí que se pueden extender superiormente, pero lo que no vamos a encontrar en un Bankart es este defecto aislado del labrum en esta posición más superior. Se debería acompañar de un defecto en la región anteroinferior característica de las 3 a las 6. Por tanto, si vemos una ausencia del labrum aislada en esta posición superior de la 1 a las 3 en punto, hay que sospechar que se puede tratar de una variante anatómica. Ya para concluir, recordar la importancia de la altorresonancia para la valoración de las lesiones del labrum y de los ligamentos. En cambio, para las lesiones óseas y el cálculo de pérdida ósea no será más útil el TAC, especialmente el 3D con reconstrucciones multiplanares. Esto nos lleva a pensar que podría ser útil la realización de la altorresonancia guiada por TAC si hay posibilidad de hacerlo para tener ambas pruebas diagnósticas en un mismo procedimiento. Recalcar la importancia del cálculo de la pérdida de masa ósea y de las lesiones on-track, off-track, siendo las lesiones off-track las que tienen un mayor riesgo de recidiva. Tener siempre en cuenta las variantes anatómicas del labrum para no confundirlas con lesiones del labrum. Y ya por último, aunque en esta exposición me haya centrado en las lesiones más características de la luxación de hombro, recordar, como en cualquier estudio, mirar todas las estructuras que se incluyen en el estudio: tendones, músculos, nervios, vasos, siendo frecuente la coexistencia de las lesiones que hemos explicado con lesiones del manguito rotador. Allí tenéis la bibliografía consultada, destacar la página del Radiology Assistant, que puede ser útil para residentes para iniciarse en el estudio de la altorresonancia y de la anatomía del hombro. Y esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido útil la sesión. Muchas gracias, Verónica, por tu presentación. La verdad es que sí has hecho un repaso muy tranquilo y exhaustivo de la patología de la glena. Doy paso a
a los expertos a ver si quieren hacer algún comentario. Antes hay alguna pregunta en el chat, pero les doy palabra por si quieren añadir algún punto a la presentación o hacer algún comentario. Andrea, si quieres empezar tú. Bueno, enhorabuena, Verónica, que creo que has hecho un repaso, como ha dicho Navi, súper exhaustivo, además muy tranquilo y muy bien explicado. La verdad es que estoy viendo una de las preguntas del chat y que se la quería rebotar a Luis, bueno, y igual la de Daniel también nosotros. A ver, hacemos muy poco y ya me empiezan a entrar las dudas si es vagancia o qué, y se lo quería rebotar a ver si ellos usan bastante esa posición en las artros o no. Y luego otra cosa que lo voy a emitir a modo de pregunta, yo creo que es importante no solo en las clasificaciones y acrónimos, sino describir lo que estamos viendo, ¿no? Me refiero que está escrito que hay una baja concordancia interobservadora entre en la clasificación de las lesiones de SLAP. Yo creo que quizás es más importante describir lo que vemos antes de tirarnos directamente a un número, ¿no? Pero también quería la opinión de los otros panelistas acerca de esto. Daniel. Hola, pues, Hola. ¿qué tal? Nada, también felicitar a Verónica por la presentación. La verdad es que es exhaustiva y sobre todo un poco la tranquilidad y la pausa. Lo cierto es que en nuestra experiencia en las lesiones glenomerales pues requieren un aprendizaje, es decir, una curva de aprendizaje y una experiencia porque no es fácil, es decir, incluso con la artro-RM siempre tienes imágenes dudosas entre unas lesiones y otras, entonces no siempre te sientes muy a gusto en los diagnósticos. Lo cierto es que, por lo menos aquí, al final todo se va simplificando un poco y lo que necesita generalmente el traumatólogo son unas pautas un poco básicas. Yo creo que en el tema de clasificaciones, en relación aquí a lo que se pregunta, pues a mí me parece que es excesivamente exhaustivo lo que se hace en el SLAP, que muchas veces lo que haces es una descripción más bien morfológica, sin entrar en si esto es un 10, un 9 o un 8, sino bueno, pues hasta dónde llega la lesión, que al final es lo que le interesa al traumatólogo, que a veces tampoco tiene muy claro cuáles son todas las variantes de SLAP, con lo cual es mucho más fácil el entrar en la descripción. Y en la parte técnica, la verdad es que nosotros el AVER lo usamos poco porque es una postura bastante incómoda para el paciente dentro de la máquina, la antena ya pierde un poco el contacto, también depende de si tienes un gantry, una resonancia con un gantry amplio o no, y luego tampoco vemos que realmente al traumatólogo le sea fundamental el que veas un PERTES más fino o no, o sea un ALPSA. Como ya he dicho al principio un poco en los comentarios, la tendencia cada vez son más agresivo, como bien ha dicho Verónica, el defecto óseo se tiende a reducir en cuanto a la valoración de la inestabilidad a la hora de hacer una cirugía un poco más agresiva, como es el Lataljet. Y en cuanto a alguna de las preguntas que ha puesto aquí, pues yo creo que sí, que el ALPSA es un clásico de diagnóstico, quizá probablemente el más fácil para nosotros en resonancia. Y bueno, dejo a Luis que comente más cosas. Luis, adelante. No sé si está. Café. Sí. Pues si no está, yo os quería comentar también, no sé si tenéis un poco la sensación, yo os he dicho antes un poco que cada vez nos iban pidiendo menos artros o había un poco menos interés y sin embargo está aumentando mucho la petición de escáner por parte de los traumatólogos y un poco la sensación es que ellos cada vez se sienten cómodos con el TAC, son capaces de reconstruirlo, es decir, ya tienen herramientas para manipularlo, ven, es decir, amplían un poco el campo de visión, que es una cosa que nos falla a nosotros un poquito en la resonancia, dependiendo de la técnica que uses, que es para medir los ángulos de anteversión o retroversión de glenoides, que a ellos les puede valorar un poco a la hora de sospechar que puede aumentar el riesgo de luxación, como es el caso de cuando existe anteversión. Entonces, ellos básicamente lo que quieren es saber si existe defecto óseo o no en el labrum anterior, porque eso es lo que le condiciona fundamentalmente su decisión quirúrgica. En general, el track, hasta donde yo he podido conocer, pues lo usan poco, es decir, en cuanto asumen que hay algo de afectación de hueso, entran directamente con el Latarjet y no sé cuál es vuestra experiencia.
Luis, Bueno, tenías... Nosotros la verdad es que Adelante, adelante, tenías la palabra. quería hacer varias puntualizaciones. Primero, felicitar a Verónica porque a mí me da mucha envidia de un residente que todavía lleva poco tiempo, la claridad y lo bien que lo has hecho, la verdad. A mí yo pienso lo imbécil que era yo y sigo siendo a mi edad, pero a tu edad yo era un absoluto inútil y pensar lo bien que lo has hecho, te felicito. Lo siguiente, en la clasificación, la inestabilidad posterior está infravalorada porque la frecuencia se dice hoy en día que puede ser hasta el 12%, incluso se dice que en series quirúrgicas recientes es hasta el 24% de los pacientes intervenidos en inestabilidad en deportistas. O sea, hay una inestabilidad posterior que se produce sobre todo en varones jóvenes activos, en jugadores de rugby, en militares, en levantadores de pesas, que ahora es muy frecuente, no solo por un mecanismo de contracción muscular violenta, sino por microinestabilidad, por una lesión de microinestabilidad o incluso sin una causa muy clara, ¿no? En esta gente que hace sobre todo pesas. Luego, el posicionamiento. A mí la proyección EAVER me parece que la única utilidad real que tiene, como comentó Daniel, no es tan importante. Al traumatólogo no le importa que tú le digas el tipo de lesión de Bankart que hay. Eso es una cosa muy académica, pero no tiene ninguna importancia. Él no la ve bien en la artroscopia y le da exactamente igual que sea un GLAD a que sea un ALPSA o sea un PERTES. No le da igual, perdón, no le da igual el ALPSA. El ALPSA normalmente es una lesión que tiene peor pronóstico quirúrgico porque el labrum suele tener peor calidad, se suele fibrosar al margen medial del cuello humeral, es más difícil de reinsertar, plantea una dificultad quirúrgica y normalmente los resultados de las series quirúrgicas son peores. El ALPSA sí que es un diagnóstico importante para nosotros, el resto no tiene ninguna importancia. Para mí, hacer AVER solo tiene una indicación, que es valorar las lesiones delaminantes del manguito rotador. La extensión horizontal que es también cirugías que son más complejas para reparar el manguito rotador, ahí sí que utilizo el AVER. Yo para el labrum no lo utilizo. Otra de las cosas que se comentó es el posicionamiento. Para mí el más importante que hacer artro es colocar bien el hombro. Y el hombro hay que colocarlo un poquito en posición neutra o en rotación externa. Porque cuando tú no lo colocas en rotación interna, que es la posición que muchas veces es más cómoda para el paciente, ves mal el subescapular. Los que hacemos ecografía sabemos que en rotación interna no ves el subescapular. Ves mal el complejo bíceps labral, ves mal la polea bicipital, es decir, ves mal todo lo que te interesa, incluido el supraespinoso. Es muy importante, más importante que hacer artro o no hacer artro, es colocar bien nuestra resonancia magnética y eso hoy en día está totalmente abandonado. Es una cosa de viejo que es lo que soy yo. Lo siguiente es que lo más importante, como nos dijo Daniel, son los defectos óseos, pero los defectos óseos ha ido bajando el porcentaje de defecto óseo. Hoy hablamos del 20%, ya sería un defecto crítico, 13% a 20% ya es un defecto subcrítico. Y luego hay otras cosas que se han descrito recientemente, como es el peripheral tract, es decir, o near track. Cuando tú tienes un defecto de más del 75%, ya la gente lo trata cada vez más como que es un defecto off track, un defecto inestable, independientemente. Ya no es lo mismo, lógicamente, decir que es on track con un 85% del track glenoideo a que es como un 40%. Y luego, ¿dónde esté localizado lo que es el periferal? Si está en la zona 4, en la zona más medial, es un defecto que es más importante que si está en la parte más lateral cerca a la inserción del infraespinoso. Esos son conceptos que tenemos que también que tener en cuenta. Luego, como también comentó Daniel, cada vez se hace una cirugía más agresiva, sobre todo en chavales jóvenes, porque el índice de recidiva es altísimo. Es el 60% entre 20 y 30 años, pero un chaval por debajo de 20 años va a tener una incidencia de un 80% de recidiva y si hace rugby es un 100%. O sea, es decir, eso hay que tenerlo en cuenta, cada vez se hacen más letarget de entrada en deportistas jóvenes o injertos óseos. Y luego, como se comentó, una lesión que es muy interesante para mí es el HAGL. El HAGL hay que tener en cuenta que es un diagnóstico muy importante, aunque sea una lesión poco frecuente, porque es invisible en artroscopia con portales convencionales. Y es una lesión que cuando hablamos de un deportista es un diagnóstico muy interesante de hacer porque el artroscopista con portales convencionales no llega al receso axilar. Y ya para terminar y no monopolizar todo, las variantes. Las variantes son variantes, pero predisponen a la patología. Cuando tú tienes un complejo Buford, tienes unas posibilidades de tener un SLAP espectaculares. Es decir,
Un Buford es una variante anatómica que predispone a la lesión SLAP extraordinariamente y el foramen sublabral también. Es decir, son variantes anatómicas que se asocian muchas veces a la lesión SLAP. No solo es por diferenciarlas como variantes, sino que son lesiones predisponentes. Y yo creo que ya no me sé nada más. Muchas gracias, menos mal. Muchas gracias, Luis. Yo creo que da por contestada la pregunta de Anabel García, que comentaba si utilizabais la rotación externa como alternativa o complementaria al AVER. Yo creo que ya has explicado, ¿no?, que es importante Sí. la posición del paciente. Y luego hay otra pregunta de César Urtasun que habla del KIM, que no le ha quedado claro si el KIM es como un pertes inverso o es el KIM en el GLAD del labrum posterior. El Kim lo escribió en coreano, que como era modesto le puso su mismo nombre, Kim, y es una rotura que del labrum posterior inferior que está limitada, es decir, que no comunica con la articulación. Es una rotura intralabral. Sin más, es una variante de la inestabilidad posterior en la que tenemos una rotura intralabral, una zona de hiperseñal dentro del labrum que no comunica con la articulación. Perfecto, gracias. Y luego Zaid Ramírez pregunta que cuántos mililitros le infiltran a la articulación para el estudio, para el artro. Más o menos, Vero, ¿sabes cuántos ponéis? Esto depende, más o menos, la concentración que se suele usar es que el gadolínio esté diluido de 0,1 a 0,3 más o menos. Entonces, nosotros lo que ponemos es 0,2 de gadolínio, 0,2 mililitros en 10 mililitros de suero, pero puede variar mientras la concentración esté más o menos en este rango de 0,1 a 0,3. Sí, Yo creo que es el volumen, ¿no? La cantidad de volumen, sí. el volumen normalmente El suele volumen estudiar entre 10 y 15 mililitros. Sí. Si lo haces, dependiendo de la vía, también puedes tener un acceso un poco más o menos fácil. Aquí habría una discusión sobre la vía anterior, vía posterior, dependiendo de las preferencias, o si usas guía de imagen o pinchas directamente por marcador anatómico. Y normalmente, pues yo por lo menos suelo poner casi 10 mililitros de entrada, salvo que encuentres mucha resistencia en donde puedas sospechar una capsulitis adhesiva. Y luego a partir de ahí pues es un poco ir introduciendo, y normalmente lo que dejo es ver el émbolo libre, porque si metes mucha presión lo que notas es que enseguida se levanta el émbolo. Entonces, para no sobrecargar demasiada presión y evitar roturas o fugas en exceso por meter presión hasta los 15 milímetros, pues de 10 en adelante pues vas metiendo despacito y vas dejando de vez en cuando el émbolo libre para ver si la presión dentro de la cavidad es muy alta o no, se te levanta, y ya con eso regulas un poquito para no pasarte y no romper. Sí. No hacer las cascadas que dice Biopis, ¿no? Y Sí. luego también está en los pacientes hiperlaxos, ¿no?, es la sensación que es un poco subjetiva de hiperlaxitud, de que la cápsula te admite grandes volúmenes, ¿no? Yo la verdad es que más de 14 no le meto nunca. Por mucho que me dé la sensación de que entra y entra, no le suelo meter nunca más de 14. Sí, porque eso muchas veces es que está rompiendo y está entrando, se fuga. Todo lo que metas de fuga. O a veces Más que de no, lo que que toca. simplemente es un capsulón en el arreso luego, pero más de 14 yo no meto nunca. Muy bien, muchas gracias por vuestros comentarios y por las aportaciones. Quedan 5 minutos para las 9. Si no queréis hacer ningún comentario más, doy paso a Víctor para que cierre la sesión y haga las conclusiones. Sí, muy bien, Noemí. No, yo solo para acabar quería agradeceros la participación a Luis, a Andrea, a Daniel, porque ha sido muy interesante tanto el debate inicial como ahora, después de la presentación de Verónica. Hemos aprendido mucho y realmente aportaciones muy, muy interesantes, y sobre todo también quería añadirme las felicitaciones a Verónica, ¿no?, que ha hecho una excelente revisión exhaustiva, con toda la descripción de las lesiones, tanto de efectos óseos como ligamentosos y de partes blandas, y la indicación de las pruebas diagnósticas, ¿no?, y cómo interpretarlas. Yo creo que ha sido una revisión muy, muy buena, con unas aportaciones finales de los especialistas que nos han hecho hincapié de que, aunque sea un tema clásico, las indicaciones van variando, cada vez son más agresivos. Y también depende del tipo de deporte que haga, como decía Luis, pues
la indicación puede variar y el protagonismo que va adquiriendo el TAC, como decía Daniel también, ¿no? Los traumatólogos se fían o tienen una cierta preferencia, una tendencia ahora a darle más relevancia al TAC por la importancia que tienen la identificación y caracterización de los defectos óseos, ¿no? Yo creo que ha sido muy interesante, yo al menos he aprendido mucho, supongo que también toda la audiencia, y sin más, yo quería daros las gracias a todos. No sé si queréis añadir algo más como conclusiones finales. Si no, pues damos por cerrada la sesión de hoy y os esperamos a todos de nuevo en la sesión de mañana en la plataforma. Que paséis todos un gran día. Que vaya bien, chao. Hasta Muchas luego. gracias. Adeu. Gracias a todos, enhorabuena y hasta pronto.